Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Son las 6:30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. El expresidente colombiano Andrés Pastrana pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas para proteger a la oposición venezolana. Familiares del alcalde detenido Antonio Ledesma piden ante la OEA que se realice una reunión extraordinaria entre los miembros de esa organización para exigir la liberación del dirigente político. Desde Cuba, las FARC volvieron a advertir que no pagarán un solo día de cárcel al término de los acuerdos de paz. En Colombia, escándalo del joven que de manera abusiva usó el nombre del expresidente César Gaviria para amenazar a policías y golpearlos. El sobrino del exmandatario humilló a los oficiales. Alerta por erupción volcánica en Chile. El Villarrica, en la cordillera de los Andes, entró en actividad. Por precaución médica, Fernando Alonso no correrá el primer Gran Premio del año de Fórmula 1. Luego del accidente en Cataluña, la escudería prefiere que descanse en la válida de Australia. Empezamos en Estados Unidos. La noticia del momento: el expresidente colombiano Andrés Pastrana abogó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por medidas de protección para la oposición venezolana. En Washington, Marta Lucía Ávila, es tu hora. Así es, muy buenas tardes. El presidente Pastrana le ha pedido a la CIDH que cuanto antes tome medidas para proteger a los líderes de la oposición venezolana. Estas medidas las debe brindar el gobierno de Nicolás Maduro. El expresidente colombiano pidió medidas cautelares para toda la oposición, pero en especial para sus líderes. Para Leopoldo López, para María Corina, para el alcalde Ceballos, para Antonio Ledesma, para Julio Borges, para Enrique Capriles, en fin, para lo que consideramos que son los líderes de la oposición. ¿No considera que su actuación sea una injerencia indebida en los asuntos internos de otro país? No es en los asuntos internos, es en la defensa de la democracia, que es lo que nos corresponde. Hizo un llamado para que los países y organismos de la región se pronuncien sobre la crisis venezolana. El sistema interamericano tiene que actuar y tiene que actuar de forma inmediata. Y por eso creemos que es con estas decisiones. Si no lo han hecho ellos por motu propio, pues quienes creemos nosotros en estos mecanismos y que tenemos que impulsarle, lo estamos haciendo y presentando. Hoy la CIDH le otorgó medidas de protección a 2 líderes estudiantiles presos en condiciones infrahumanas para que el gobierno venezolano les respete su vida, integridad y salud. Para otorgar estas medidas cautelares, la CIDH evalúa la urgencia y el daño irreparable que se causaría. Esto es de Washington, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta Lucía, en Washington. Entre tanto, en Venezuela, la familia del alcalde Antonio Ledesma acudió a la Organización de Estados Americanos para pedir una sesión especial que trate la detención arbitraria del líder opositor. En Caracas, Carmen Andrea Rengifo, es tu hora. Así de buenas tardes. Ante la Organización de Estados Americanos acudieron familiares y la defensa del dirigente opositor Antonio Ledesma para exigirle se convoque una reunión extraordinaria con todos los miembros de esa organización para que intervengan en la situación de Venezuela y además se exija la liberación de los llamados presos políticos. La primera dama de Caracas entregó la carta en la OEA en la que piden se convoque una reunión extraordinaria para exigir la liberación del alcalde Antonio Ledesma. Para ser oído en relación a una arbitrariedad más que se comete con él. Aseguró que el dirigente es un perseguido de Nicolás Maduro y que acudirán a todas las instancias internacionales, así como pidió la solidaridad de los países de la región. Esta misma solicitud la harán en la sede de la OEA en Washington. Y las acusaciones a las que se le pretende imputar a Antonio Ledesma son absolutamente falsas. Al tiempo, la defensa del también detenido Leopoldo López recriminó a la justicia venezolana. Asegura que el perito ratificó que en su discurso no hubo violencia y que las pruebas son insuficientes. Que son videos que tienen que presentarse en la sala de juicio porque ahí va a quedar establecido que el discurso de López es un discurso vinculado a llamados a la paz. Abogados de estudiantes detenidos exigen la liberación de algunos de ellos por violaciones a sus derechos fundamentales. Ministros del gobierno del presidente Nicolás Maduro acudieron ahí ante la Asamblea Nacional para presentar su memoria de cuenta y ratificaron lo que ellos han denunciado, un golpe de Estado promovido por diferentes sectores de la oposición venezolana, entre ellos Antonio Ledesma, María Corina Machado y Leopoldo López. Información hasta ahora de Caracas, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, una feliz tarde en Caracas. Las autoridades venezolanas deportaron hoy a 131 colombianos, aunque aseguran que todos estaban indocumentados. Algunos de ellos dicen que tenían los papeles en regla.
Los 131 colombianos detenidos en diferentes ciudades de Venezuela fueron entregados en el puente Simón Bolívar. Allí los recibieron funcionarios de Migración y la Defensoría del Pueblo. Al parecer, la mayoría de los expulsados asegura tener los documentos en regla para la permanencia en el vecino país. Que según la cédula estaba chimba, después que nos la dieron allá y no tuvieron ninguna misericordia de bueno, no hay que sacarlos de país, hay que sacarlos como de lugar. Además, los deportados que serán trasladados al Centro de Migración de Cúcuta reportaron abusos de las autoridades venezolanas. Nos dejaron sin nada, mano, y no tenemos cómo llegar a Barranquilla, a nuestra ciudad, a la familia de nosotros que está preocupada. Que nos tenían por allá metidos en ese calabozo, nadie sabía de nosotros. Según el reporte de las autoridades, en lo corrido del 2015 se registran 411 colombianos deportados desde Venezuela. Polémico discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el Congreso de Estados Unidos. En el Capitolio, el mandatario israelí hizo un llamado cuando está a punto de firmarse un pacto nuclear con Irán. Aseguró que Teherán es una amenaza para Israel y el mundo, y recordó que ese país es el responsable del atentado contra la AMIA en Argentina en 1994. Varios demócratas no asistieron al discurso, ovacionado por la mayoría republicana, en un escenario al que han tenido acceso pocos gobernantes mundiales. Emergencia en Chile por la reactivación del volcán Villarrica. En Santiago, Juan Pablo Monsalve, es tu hora. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente, hacia las 3 de la mañana, hora local, sonaron las alarmas en varias localidades alrededor del volcán de Villarrica, ubicado en la Araucanía, en el sur de Chile. Inmediatamente también se activaron todos los protocolos de emergencia y la presidenta Michelle Bachelet viajó a la zona para encabezar un comité de seguridad y también para coordinar todas las labores de ayuda a las personas afectadas. El rojo incandescente del Villarrica marcó la madrugada en Chile. El gigante del sur del país despertó con intensidad y obligó a más de 3.000 personas a dejar sus viviendas. Grandes cantidades de humo y lava se desprendieron de la montaña. La alerta roja cobija 10 kilómetros a la redonda. Desde ese punto al exterior rige la alerta amarilla. Las clases en la zona fueron suspendidas. La presidenta Michelle Bachelet convocó una reunión de emergencia en el Palacio de la Moneda, luego viajó a la región. El volcán Villarrica tiene una altura de 2.847 metros. La última gran erupción fue hace 15 años. Las autoridades confirmaron que al menos 45 familias permanecen aisladas luego de que se cayeran 2 puentes y también aseguraron que serían 122 las personas que permanecerían esta noche en albergues precisamente para garantizar su seguridad. Esta es la información que se genera a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en estudio. Juan Pablo, gracias por la información desde Santiago de Chile. Y en Colombia, el presidente Santos envió un mensaje a los soldados y policías sobre el viaje de 6 altos oficiales a La Habana para discutir con las FARC el cese del fuego definitivo. En una videoconferencia realizada entre el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, la cúpula militar y los generales que lideran el comando de transición que viajará a Cuba mañana, fue presentado un mensaje del presidente Santos a los integrantes de las Fuerzas Armadas. A los altos oficiales que viajan a La Habana, los hemos admirado en la guerra y les reconocemos, como a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, su entrega y su sacrificio. Se sentarán con quienes han combatido, con quienes han perseguido en cumplimiento de su deber constitucional. El jefe de Estado dijo a policías y militares en todo el país que los altos oficiales que irán a La Habana no lo harán como negociadores, sino como expertos que estudiarán modelos para la dejación de armas y el cese al fuego definitivo. Este escenario inédito de nuestra historia los enaltece. Si terminamos el conflicto como esperamos, serán las Fuerzas Armadas, ustedes, los militares y policías de Colombia, las encargadas de la defensa de los colombianos sin distinción alguna. Soldados y policías resolvieron sus dudas sobre el futuro de las fuerzas y sobre el viaje de los generales a Cuba. Los altos mandos les reiteraron que el cese al fuego es un tema en el que no se han tomado decisiones y que deben seguir a la ofensiva. El presidente Santos recibió una vez más el respaldo de España al proceso de paz con las FARC. Informe de nuestro enviado especial Juan Carlos Sosa. Juan. Total respaldo recibió el presidente Santos por parte de su homólogo Mariano Rajoy en la consecución de la paz en Colombia. Un apoyo que es compartido por las principales fuerzas políticas españolas y por nuestra opinión pública.
El primer mandatario colombiano aprovechó el espacio para asegurar que temas como el de la extradición con Estados Unidos para brindar beneficios a la guerrilla serán tratados en su momento con el presidente Barack Obama. No creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para irse a morir a una cárcel norteamericana. Cuando lleguemos ya al final del proceso, pues me corresponderá a mí, como presidente de la República, plantearle a las autoridades norteamericanas alguna solución a este tema. Los dos jefes de Estado desmintieron que exista un complot en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Cuando vi al presidente Santos se llegó a España, le pregunté y él a mí a la vez en qué conspiración estábamos. No he podido detectar ni descubrir ningún complot. España mostró su confianza en que en junio el levantamiento de visado para colombianos ya esté listo. A primera hora, el presidente Santos se reunió con los más importantes empresarios de España y Colombia para garantizarles que el proceso de paz no contempla atacar la inversión de los capitales privados. Entre tanto, desde Cuba, las FARC reiteraron que no aceptarán ningún acuerdo de paz con el gobierno colombiano que implique cárcel para los guerrilleros. Manifestamos que no es posible un acuerdo que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero por el hecho de haber ejercido el derecho a la rebelión. Según las FARC, el anterior escollo tiene un desenlace claro, desde el mismo momento en que el gobierno se sentó con la guerrilla a negociar la paz. Se encuentra en el reconocimiento del carácter político-militar de nuestra organización, ya efectuado por el Estado. Aunque no lo confirmaron, se cree que con Aronson, el enviado especial de la Casa Blanca, se habló de Simón Trinidad. Mañana habrá receso aquí en la mesa de negociaciones en La Habana, con la cámara de Rodrigo Piñeros. Jairo Gómez desde La Habana, Cuba. Escándalo en Colombia por un joven que dijo ser sobrino del expresidente César Gaviria. Usó el nombre del exmandatario para insultar, humillar, amenazar y agredir físicamente a un grupo de policías en la zona rosa de Bogotá. Nicolás Gaviria les dijo: ustedes no saben con quién se están metiendo. ¿Sabe con quién se metió? ¿Se calma? Usted no sabe quién soy yo. Y no sabe con quién se metió, malparido. Usted no sabe con quién se metió. Así comienza la discusión en la zona rosa de Bogotá entre Nicolás Gaviria, familiar en tercer grado del expresidente César Gaviria, y la policía. Eso. ¿Usted también me estaba a mí? El joven, en aparente estado de embriaguez, agrede verbalmente a los policías. La gente que camina por el sector le reclama. Nadie tiene por qué faltarle respeto a nadie aquí, hermano. Mire, llegó faltó al respeto. No, señor, él tiene todo el derecho, ese es el trabajo de él, de dejar el mal. Respete, a mí no me vas a pegar. Intenta agredir al transeúnte. La policía intenta calmarlo, pero no se deja y termina ofendiéndolos. ¿Se calma? En el audio se escucha la amenaza de trasladarlo. Lléveselo. Qué oso. Los patrulleros intentan calmarlo, hablan con él, pero amenaza ahora con llamar a un oficial de la policía, al director. Mientras marca el teléfono, vuelve y los agrede. También voltea al patrullero para mirarle el número. Los policías finalmente reaccionan y buscan agarrarlo y contenerlo. Forcejea durante varios segundos con ellos. En otro video se observa cómo humilla a un uniformado. Pégame usted. Sí, 512, yo soy de la policía, así que yo sé esta mierda. ¿Me va a pegar a mí? ¿Tú quieres terminar la modelo o qué? No para de atacarlo. No sabe cuánto, usted es un pobre hijo de policía. Incluso lo amenaza. ¿Usted me está diciendo qué? Su papá, su mamá y
Aparentemente la riña comenzó porque el joven tuvo un altercado con unos taxistas cuando uno de ellos le cobró la carrera. Gaviria fue trasladado a un CAI cercano, pero quedó en libertad minutos después. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos. Relojes que funcionan como llaves y cargadores para teléfonos móviles sin cable son algunas de las novedades en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil que se realiza en España. Cada vez más la tecnología está cambiando la manera de hacer las cosas. Ahora, por ejemplo, la llave del carro puede ser reemplazada por un reloj y con este abrir e incluso encender el vehículo. Pero en lo más cotidiano también hay nuevas formas, como en la higiene oral. Ahora, por medio del celular, las personas pueden saber cómo tener unos dientes más sanos. Lo ponemos al principio en la aplicación, quiero unos dientes más blancos o quiero encías más sanas. La misma aplicación ya nos programa automáticamente el cepillo para tener ese tipo de cepillado, no hace falta que lo hagamos nosotros. Y es que si bien la tecnología ha estado asociada a los cables, estos cada vez tienden más a desaparecer. El nuevo invento son los cargadores inalámbricos para teléfonos celulares. Tan solo ponerlo en este cargador inalámbrico, empieza a cargar el producto. Dentro del rubro de diversión, en lo que más invierten las personas en todo el mundo es en el consumo de nuevas tecnologías, especialmente celulares y tabletas. Por eso, a pesar de que la tasa de cambio hoy es alta frente al dólar, se espera que este rubro siga aumentando en 2015. Desde Barcelona, con la cámara de Otto Parra, Mauricio Zuluaga, Noticias RCN. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva. Fernando Alonso no correrá en Australia, el primer circuito de la Fórmula 1 en 2015. Así lo aseguró la escudería McLaren. Además, aclaró que el piloto español se encuentra bien de salud luego del accidente en las prácticas que se realizaron en el autódromo en Cataluña el pasado 22 de febrero. Es una medida de los médicos para proteger la salud del doble campeón mundial. Nacional alista a su equipo para enfrentar el jueves a Estudiantes de La Plata en su segundo juego de la Copa Libertadores. El equipo verde llega en un gran momento gracias a los buenos resultados conseguidos en la Liga Águila. Nacional enfrentará a un rival que no pierde desde el pasado 5 de febrero y además goleando al contrario. Es un rival a respetarlo, a tener muy en cuenta. Estamos planificando el partido de la mejor manera. Estudiantes es uno de los equipos más fuertes en el fútbol aéreo y los dirigidos por Juan Carlos Osorio no tienen muy buenos recuerdos cuando los atacan por esta vía. Sabemos que a veces tenemos falencia en la pelota quieta, pero lo venimos trabajando día tras día y yo sé que lo vamos a mejorar. Luego del empate con Libertad de Paraguay, Nacional en la segunda jornada del Grupo 7 espera repetir la actuación que le dio el triunfo 4-0 en la Liga frente a Unión Autónoma. Estudiantes es un gran equipo, viene de ganar su partido por un amplio resultado y lo importante es nosotros hacer respetando esta casa y sumar esos 3 puntos para estar en lo alto de la tabla. En el conjunto antioqueño frente a los argentinos reaparecería Jefferson Duque. Alan Shearer, uno de los grandes goleadores en la historia de la Premier League, habló sobre Falcao García. Dijo que mucho de lo que le pasa es culpa del cuerpo técnico del Manchester United. Para Shearer, el samario siempre recibe la pelota de espaldas y esto hace el trabajo muy fácil para los defensas rivales. En Inglaterra, pocos pueden hablar con tanta autoridad de goles y efectividad como Alan Shearer. Marcó 283 en 559 partidos en la Liga Premier, ídolo del Newcastle y uno de los delanteros más representativos del exigente fútbol inglés. Fue él quien hizo un análisis del momento de Radamel Falcao García en el Manchester United. Los defensas están contentos con un Falcao que recibe el balón de espaldas al arco y es fácil para ellos. Le quitan el balón demasiado fácil. Los dardos del veterano ídolo apuntaron a Luis Van Gaal y al resto del cuerpo técnico de los Diablos. No veo a Van Gaal hablando con él y diciéndole que haga algo diferente, que corra por detrás de los defensas. Sé que no lo hacen porque esto le sucede cada partido. No recibe la ayuda que debería. Varios diarios deportivos del mundo especulan sobre el futuro del Tigre, mientras Shearer volvió a hacer la radiografía de muchos sobre el problema de Falcao en Inglaterra. No es de magia, dicen, es de dirección.
Y dos grandes figuras del deporte colombiano, Camilo Villegas y Juan Pablo Montoya, se prueban hoy en Cartagena en el Pro-Am del Caribana Championship, que se disputará entre el jueves y el próximo domingo. El torneo asistirán 140 golfistas de gran nivel, entre ellos 10 con títulos en eventos de la PGA Tour. Camilo Villegas y Juan Pablo Montoya salieron del hoyo 10 en el Pro-Am del Cartagena de Indias at Caribana, certamen que se disputará hasta el domingo 8 de marzo. El primero en golpear la bola fue el antioqueño, mientras que Montoya lo hizo en el hoyo número 11. Tener la opción de venir a conocer esto es increíble, la verdad ayer que llegué y pues caminé un poquito a la cancha y la vimos, es puro estándar americano, es impresionante la cancha. Este es el torneo más importante de golf colombiano, donde jugadores profesionales y aficionados unirán fuerzas para mostrar su talento y llevarse una bolsa de premios de hasta $700.000. Tengo muy buenos recuerdos del 2005 cuando tuve la oportunidad de jugar este tour, lo cual me dio el chance, el salto al PGA Tour. El reto para los deportistas en este campeonato serán los fuertes vientos que por estos días golpean la costa. Duelo de titanes en la visita de Phoenix a Miami. Desde el primer cuarto luchan los tableros. El gigante Hassan Whiteside logrando rebotes ante el ucraniano Alex Lee. Whiteside de 2,13 metros ante Len de 2,16. Batalla de pesos pesados de 120 kilos que terminó en una gresca difícil de controlar. Noche caliente en la casa de los Heat de Miami. Esto es todo en deportes. Muy bien, Amelina, gracias. La magia de la Sierra Nevada de Santa Marta llegó a Europa. Indígenas arahuacos exponen en Milán y Roma las tradiciones de su gente. Amadeo Villafañe, líder arhuaco, dispara su lente en la fuente de la Plaza Navona de Roma. Es un fotógrafo veterano. Ha realizado más de 50.000 fotografías de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Llegó a Roma para defender con su arte la identidad milenaria de las comunidades indígenas. La fotografía está expresando las amenazas que tiene la sierra, como la represa del río, como la explotación de minas, los monocultivos. Son 70 fotografías que resumen la cultura de más de 30.000 indígenas que actualmente viven en la Sierra Nevada. Un archivo de banco que va a servir a nuestros nietos de cómo éramos y cómo pensamos. Hace 13 años, Amadeo, con el permiso de los sabios de la comunidad, decidió usar la tecnología como elemento de protección. Para cuidar lo que es la Sierra Nevada, que es el corazón del mundo. Los espectadores de la muestra aprendieron que los pueblos indígenas disparan sus cámaras para defender con fotogramas el planeta Tierra, que para ellos es un lugar sagrado. Las fotografías de Amadeo se exhibirán también en Milán, en la Exposición Universal 2015, la vitrina cultural más importante de Europa. Desde Roma, Mari Villalobos, Noticias RCN. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Esta hora es nuestra hora. Feliz noche para todos.